¿Cómo están? Qué bueno estar de nuevo en Experiencia en el Monte, siempre conociendo una historia de vida, basado en que podemos conocer a Cristo y cómo Cristo entra a nuestras vidas a ser parte fundamental. Hoy tengo una grata compañía, Neida Correa, y siempre me ha impactado el testimonio de Neida porque cómo comienza su vida cristiana, bueno, antes de conocer a Cristo y después de conocer a Cristo, pero el momento también como lo conoció. Así que vamos a entregarle este tiempo al Señor y que nos acompañe. Espíritu Santo, toma esta experiencia y que pueda ser muy edificante para todos los que ven y oyen este video. Gracias te damos. Amén. Neida, buenas, ¿cómo estás? Manuel. Bien. Guten Morgen. Ah, bueno, así es, en alemán. Perfecto. Bueno, tu vida siempre me ha causado una grata impresión, ¿no? Porque es como algo dice Juan, es, pero no es, pero no, sí es, ¿no? Sí, ese soy yo, ¿no? Dice Jesús. Entonces, cuéntanos un poquito, primeramente, de tu infancia, porque es interesante que tú perteneciste a un grupo particular que me gustaría que no lo dijeras y cómo fue esa experiencia, ¿no? De joven. Bueno, yo nací en una familia numerosa. Somos 9 hijos, o sea, nacimos 9 hermanos. Cuando yo nací, mis hermanos mayores pues ya eran mayores, estaban casados, tenían hijos y todo eso, y mi hermano, el que estaba antes de mí, me llevaba como 10 años. Así que yo nací como un poquito fuera de tiempo con respecto a mis hermanos. Entonces, desde que nací, tuve una relación muy estrecha con mi hermano, el que estaba antes de mí, que incluso pues ya murió cuando yo tenía 10 años, y con él pues viví muchas aventuras. Con él me enseñó a leer, a escribir de 3 a 4 años, aprendí a leer y a escribir. ¿Qué edad te llevaba él? Me llevaba 10 años. 10 años. Entonces, o sea, tú tenías 10 y él 20 en ese momento. Yo tenía 0 y él tenía 10. Eso, sí. Entonces, como yo nací pues como fuera de tiempo, cuando yo nací mi mamá se enfermó de la hipertensión. Entonces ella y yo desde el principio pues tuvimos una relación muy rara, porque ella como que no me quería, como que estaba enojada, como que... Y también mis hermanos mayores pues yo no compartí con ellos como ellos les tocó compartir entre ellos. Entonces, por ejemplo, económicamente fue bueno, porque no tuve que pasar como mis hermanos que no pudieron ir a estudiar, que no les podían pagar el colegio, que no les podían comprar ropa ni nada. Pero emocionalmente fue muy solitario, porque no tenía con quién compartir como la unidad de familia. Entonces mis hermanos mayores eran mayores. Así que yo siempre crecí con gente muy mayor y no tuve como una infancia como normal, porque cuando era pequeña, de 5 años, que ya sabía leer, pensaba como una niña de 10, y cuando tenía 10 años pensaba como de 15, y cuando tenía 15 pensaba como de 30, entonces estaba siempre fuera de forma. Mi hermano, que el Señor pues afortunadamente se lo llevó cuando yo tenía 10, con mi hermano conocí un tipo de música que se llama el metal. Entonces a mi hermano le gustaba el rock y dentro del rock le gustaba el metal. Entonces con él aprendí muchas cosas acerca de la música, y todo el tiempo que estuve con él y con sus amigos mayores que yo, pues entonces todo el tiempo estábamos
en función de la música. Lo que más ha impactado mi vida, aparte del Señor, pues, ha sido en sí, pues, la música como tal. Mi hermano muere cuando yo tenía 10 ¿Y vestías años. así de rock? ¿Cómo visten los rockeros? Pues, cuando era pequeña, no, medio normalita, medio normalita. Después de que muere mi hermano, tuve como un periodo como de desolación, pues como, ay, ¿yo qué hago con...? Yo, pues, mis amigos eran mucho mayores que yo, no tenía amigos de mi edad, era rara en todos los sentidos, o sea, no me gustaban las cosas de niño, pero tampoco sabía cómo hacer cosas de adulto. Y a los 12 años, con una compañera del colegio, conocí el punk. El punk. Exactamente, entonces escuché Es metal. diferente al rock y al metal. Escuché metal desde los que tengo memoria hasta que mi hermano murió, y a los 12 años conocí el punk. Entonces cuando conocí el punk, como que la perspectiva de mi entorno cambió, porque entonces ya tenía pues amigos punkeros. Entonces me rapé la cabeza, pues me corté el cabello, pues así me puse la máquina y todo. Los punkeros se hacen el coso. Son los que se hacen la cresta, pero curiosamente a mí no me gustó nunca ni teñirme el cabello, ni pintarme las uñas, ni maquillarme, ni hacerme tatuajes, ni nada de esas cosas. Pero sí vestir de negro, porque vestir de negro. Incluso después de conocer al Señor me costó mucho trabajo dejar la ropa negra. Siempre era negra. Cuando ustedes me conocieron vestida sí, yo te conocí de negro. Sí. Vestida de negro. Entonces, desde que murió mi hermano hasta los 19, bueno, hay algo que impactó mucho mi vida. ¿El punk es originario de Alemania? ¿De dónde? No, el punk es una música, es una variación del rock que viene de Inglaterra, de los años 70. De Inglaterra. Que fue como una respuesta a ciertos fenómenos sociales que se estaban generando allá a finales de los 70. Entonces nacieron como toda esta gente. En ese tiempo los jóvenes de allá estaban pasando muchas penalidades y no tenían trabajo, no tenían educación, no les estaba yendo mal en muchas cosas. Entonces cuando eso habían unos grupos, por ejemplo los Beatles o todas esas grupos así de rock muy legendarios que ganaban mucha plata, pero ellos estaban muriendo de hambre. Entonces en forma de como de contrarrestar eso, de la opulencia de eso, entonces nacieron las bandas de punk, que eran muchachos pobres que tocaban música sencilla y las letras eran muy contestatarias, pues era como música de protesta, pero con batería, bajo y guitarra. Entonces... ¿Te identificabas mucho con eso? Sí, en parte y tenían sí. Un grupo de amigos de... Sí, aunque yo crecí pues de todas formas un poquito sola, porque las personas que yo conocía eran mucho mayores que yo. Entonces, por ejemplo, yo tuve un novio, mi primer novio, que yo tenía 12 años y él tenía 19. Oh. Entonces sí era una diferencia como muy grande y siempre estuve como en ese círculo. Antes de que muriera mi hermano creía en el malo, así como uno cree en el Señor, él creía en el malo. Y cuando él estaba conmigo, leí muchos libros acerca del ocultismo, del satanismo y todo eso. Entonces, vívidamente, como estaba tan pequeña, no recuerdo muchas cosas, pero sí en mi espíritu recuerdo muchas cosas de todas las cosas que leía y hacía y todo eso. Entonces, mi hermano tenía la creencia de que si uno se moría joven, reencarnaba en X época. Entonces, cuando tenía como 8 años, una vez conversando con él, me dijo que no, que entonces que él se iba a morir a los 25 y que entonces que para que muriéramos los dos a los 25 y reencarnáramos no sé cómo y no sé cuándo. Entonces eso, o sea, él te estaba vendiendo la idea de morirse juntos. Sí, que muriéramos jóvenes y tal. Entonces, bueno, yo tenía 8 años y no era muy consciente de eso, pero cuando él murió, que yo tenía 10, él se murió, tenía 19 años
y yo iba a cumplir 10, entonces cuando él murió, inmediatamente a mí la torta se me volteó y yo dije, uy, entonces me voy a morir a los 19 años. Y como me iba a morir a los 19 años, pues yo no pensaba mucho como en el futuro, sino que yo solamente pensaba, como dice la palabra, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Entonces, en ese tiempo entre que cuando se murió mi hermano, conocí el punk, pues pasaron muchas cosas, pues él me decía, así usted sepa que ya va a morir joven, estudie, trabaje, viva normal. Entonces yo trataba de vivir normal, y fui al colegio, me iba muy bien en el colegio, me gradué como mejor bachiller, entré a la universidad, me becaron en la universidad, pero yo no pensaba jamás que iba a sobrepasar la barrera de los 19 años. Entonces yo no pensaba en que me iba a tener hijos, ni en que iba a desarrollar mi profesión, ni nada de esas cosas, sino que yo solo pensaba. Entonces era una vida muy loca porque yo me mantenía con un morral, con una camiseta, ropa interior, cepillo de dientes, y donde me cogiera la noche, ahí me quedaba. Pasaba mucho tiempo con mis amigos, entre comillas, estudiaba mucho, fui un ratón de biblioteca, me pasé mucho tiempo en la biblioteca, estudiando, leyendo, me gustaban muchas cosas, pero si usted me decía, vámonos para una finca, yo salía y me iba, o vámonos a acampar, yo salía y me iba. Entonces eso hacía que la relación con mis papás. ¿Consumiste alguna droga? No. No, ni marihuana, ni nada, aunque crecí en un ambiente muy pesado. Sí. Pero sí tomé mucho alcohol y debido a eso a los 15 años me enfermé del hígado. Oh. Algo así como parecido a una cirrosis, que fue por consumir alcohol. No por consumir mucho alcohol, sino porque desde los 12 hasta los 15 tomaba alcohol etílico, el alcohol de la farmacia, entonces eso me hizo mucho daño porque estaba pequeña. Entonces todas esas circunstancias llevaron a que tuviera una vida como muy alocada, a que tuviera una muy mala relación con mi mamá y con mi familia, a que estuviera muy apartada de mis hermanos y todo eso. Entonces era una vida bastante solitaria. ¿Terminaste la universidad? Bueno, la universidad fue muy curioso porque yo me gradué del bachillerato y como estaba tan jovencita, bueno, los papás de antes decían, ay no, ya terminé el bachillerato, ya se acabó, pues no pensaba nada, hay que una universidad, estudiar una carrera técnica, vaya al SENA, no, ellos no pensaban en eso. Entonces yo estaba muy pequeña, pues tenía 16 años cuando terminé el bachillerato. Y cuando ya me fui a presentar a la universidad, que yo quería estudiar era idiomas, pues no pasé y eso me frenó todo, no pasé. Entonces me fui varios meses para un pueblito por allá del nordeste con el sobrino de una compañera y por allá estábamos muy locos, tomando mucho. Entonces el papá del muchacho llamó a mi papá que me fuera a rescatar del pueblo, que me volviera a traer. Y cuando me trajo, hablé con dos personas que han sido bastante influyentes en mi vida, que fueron mi hermana, que ahora es mi socia, mi hermana Doris, y mi madrina, que también era mi prima. Y yo les dije que yo quería estudiar en la universidad y mi madrina me facilitó un formulario de una universidad que solo tenía economía, administración de empresas, contaduría, pues carreras así. Y yo cogí con el formulario y di marido, bueno, contaduría. ¿Qué será eso? Yo no sé qué es contaduría, pero yo me voy a meter a eso. Y empecé a estudiar contaduría. Entonces era muy charro porque yo tenía 17 años, mis compañeros de la universidad tenían 35, mi mejor amigo de la universidad tenía 35 años en ese entonces. Y yo era así con mis taches y mi ropa negra y todo y tal, y estudiando contaduría, y ellos me preguntaban, ¿usted de verdad se matriculó en esta universidad? ¿Usted está segura que usted se matriculó acá?
porque yo desentonaba totalmente con ellos. Entonces yo empecé a estudiar, mi madrina y mi hermana, para poderme pagar los primeros semestres, hicieron de todo, empeñaron el televisor, hacían rifas, juegos, espectáculos. Era súper charro porque ellas eran las únicas que daban fe de mí, porque mi familia no daba un peso por mí, ni yo misma. Ni tú misma. Daba un peso por mí porque yo calculaba que a los 19 ¿Te ibas a morir? ya me iba a morir, entonces yo ya no me preocupaba por nada. ¿Terminaste contaduría? ¿Eres contadora? Entonces empecé a estudiar en la universidad, luego la universidad me becó y empecé a trabajar en el área contable, como auxiliar contable y todo eso, así pequeñita. ¿Y montaste una empresa? Me prestaban la ropa, los tacones, las faldas para poder ir a las empresas a trabajar porque yo tenía era botas, chaquetas, camisetas. Y ya antesitos de los 19, pues tuve que tomar una decisión con mi vida. Yo, bueno, ¿me voy a suicidar, me voy a pegar el pepazo o qué voy a hacer? Entonces al final yo decidí que no me iba a matar y que si mi hermanito quería que yo me fuera con él, pues entonces que él viniera por mí. Fue muy teso porque todo ese tiempo yo solo pensaba en la muerte, yo solo tenía en mi cabeza la muerte, yo no pensaba en nada más. ¿No tenías hijos en ese momento? No. No tenías. No, entonces a los 19 ya empecé a trabajar con mi hermana, estaba terminando la universidad, entonces pusimos una empresa de asesorías, pues teníamos 4 clientes, 2 de ellas y 2 míos, y empezamos, bueno, que el computador, que el programa contable, igual la gente cuando me veía, pues porque yo era de blue jeans, botas, calvita. Una punquera hablando de contaduría, sí, contadora. Sí, eso sabía no... como muy raro. Sí. Pero después de los 19 ya como que yo ya no quería estar más en rumbada, ni estar por ahí rodando, ni andar con la mochila en el hombro, porque es que eso es ¿Y ya muy habías cansado. fundado la empresa? ¿Ya tenía nombre? Sí, ya teníamos. No, todavía no teníamos el nombre fue después, pero ya estaba terminando la universidad y teníamos los clientes y la oficina y todo. Y mi hermana que siempre me ha creído, mi hermanita que siempre me ha creído, que ahora es como si fuera mi mamá, ella me apoyaba pues en todas esas cosas y juntas pues sacamos adelante pues como la idea que teníamos de la oficina de asesorías. Y mi madrina me vio cuando me gradué, entonces ella era feliz porque ella me decía, ay, cuando tengas tu oficina y en los clientes, y yo en ese momento cuando ella me lo decía, yo pensaba, ¿qué será lo que ella me está diciendo? ¿Qué será lo que estoy estudiando? Ay, no, yo no entendía lo que yo tenía que hacer. Pero ya luego, cuando ya le fui cogiendo como el tirito a las cosas y conociendo a la gente y todo, pues el Señor, en ese tiempo que yo no lo conocía, pero Él sí me conocía a mí, el Señor ya había preparado todo ese camino para que yo fuera contador. Entonces, luego de los 19, decidí casarme. Digo decidí porque eso fue una cosa así pensada. Pienso que tal vez mi decisión de casarme así tan jovencita fue porque pues yo estaba cansada, peleaba mucho con mi familia, entonces pasaba largas temporadas fuera de mi casa, entonces estar con el morral a toda hora al hombro. ¿Y te casaste con uno del grupo? Sí, él también es punkero. Él ¿Punkero? todavía dice, soy punkero. Soy punkero. Con Diego mucho Adarve. orgullo, con mucho orgullo. Entonces, él Tiene una colección enorme de música. tiene mucha música. Entonces, cuando ya decido casarme y pues como ya establecerme y bajarle a la guardia y todo eso, pues sí, muchas cosas cambiaron. Del tiempo que estuve casada, porque ya no estoy casada, nacieron mis 2 hijos, que no sé cómo me sobrevivieron, pero me sobrevivieron. ¿Cómo se llaman tus hijos? Mis hijos se llaman Ian y Mariam. ¿Qué edad tiene Ian? Tienen 24 y en este momento Mariam tiene 19. 19. Entonces,
Cuando ellos nacieron, pues cuando habían nacido ya muchas cosas de mi vida, la perspectiva cambió porque uno deja ¿Y ellos de... no son punqueros? No, No, ni muy les bien. ha tocado, ni les tocó prácticamente, creo. No, una pregunta así nomás. Entonces, eso cambia mucho las perspectivas porque entonces cuando ya nació Ian, yo ya no podía pensar en que me quería morir yo, porque estaba él. Y todas las cosas empezaron, entonces la empresa empezó a crecer, las asesorías empezaron a crecer y ahí fue cuando yo quería colocarle a mi oficina un nombre que fuera bien rockero. Entonces yo no quería que se llamara Asesorías Pepita, asesorías tal contables cosas, profesionales. inversiones, yo no sé qué, no. Yo quería un nombre bien rockero y ese nombre bien rockero que me salió es que se llama C-Caos. Caos. Entonces es muy charro porque tiene un significado, pero cuando yo lo leo se llama Caos y entonces con ese nombre O sea, me... pues, sí. O sea, ¿quién te lleva la contabilidad a ti? El caos. El caos. Sí, algo así. Entonces, interesante. Empezamos pues a trabajar y bueno, en ese tiempo en el que estuve casada fue difícil porque yo pensaba unas cosas y el papá de Ian y Marian pensaba otras, entonces eso nos distanció mucho como personas y finalmente pues nos divorciamos como alrededor de unos 10 años después. Entonces yo en ese tiempo la empresa creció mucho, conocí mucha gente y todo eso, pero igual, y yo estaba con mis dos pollitos para arriba y para abajo, pero sí era difícil porque yo decidí, en medio de toda mi cosa, que era sola con los dos muchachos, entonces me tocaba un poquito difícil la vuelta porque estaba con el trabajo, con mi mamá, por ejemplo, mi mamá se enfermó y estuvo varios años pues que en la silla de ruedas y todo eso, entonces alguien se tenía que hacer cargo, entonces yo me hice cargo de esa vuelta. ¿En qué momento tu vida conoces a Cristo? ¿En qué momento? ¿Cómo fue eso? Es que es muy charro. Si yo lo miro desde el punto de vista del Señor, o sea, desde el punto de vista eterno, él desde el principio me tenía con orden de captura. Porque mis hermanos mayores me contaban que mi mamá no me quería y tomaba cosas para abortar. Oh. Porque ella estaba enojada, porque ya tenía nietos y porque tal, y porque ya estaba supuestamente vieja, que no estaba vieja, tenía 35 años cuando me tuvo a mí. Entonces yo, ranchada, pero ranchada no, escogida, nací. Y luego le sobreviví a mi hermano, que si mi hermano hubiera seguido que estaba rayado. Que si mi hermano hubiera seguido vivo, yo creo que lo hubiera sido, yo no sé, jefe paramilitar, una cosa así, pues porque él tenía su rayón grande. Y luego me sobreviví a mí misma. Entonces, si yo lo miro desde todo este tiempo, el Señor siempre tuvo. Desde pequeña, debido a lo que viví con mi hermanito, tenía mucha inquietud por las cosas espirituales. Entonces, obviamente yo había leído mucho sobre satanismo y sobre todas esas culturas hinduistas y todo eso, la reencarnación, todas esas cosas. Pero como a los 12 años, como yo era un ratón de biblioteca y leí libros de todo tipo, pues mucha literatura, a los 12 años leí la Biblia completa, una versión que es la versión de Jerusalén, que es una de las más complicadas porque es lenguaje muy antiguo. Antiguo, sí. Cuando estaba en la universidad, entonces leí la Biblia, ya, ahí se quedó. Luego cuando estaba en la universidad tuve un compañero de la universidad que era testigo de Jehová y entonces leí la Biblia de los testigos de Jehová. Entonces, lastimosamente a él, la abuelita, yo creo que cuando me veía los cachos y la cola porque lo cambiaron de universidad para que no se mantuviera tanto conmigo porque yo le estaba dañando a él. Pero entonces ahí tuve otro encuentro cercano del tercer tipo con el Señor. Cuando tenía como 22 o 23 años, mi tía
que era de una cosa que se llama la Acción Católica, me invitó a que la acompañara a la Universidad Pontificia a hacer unos cursos. Bueno, ellos estudian eso, de la curia los mandan para que estudien, para que puedan ser catequistas y enseñar a los niños de la primera comunión y todo eso. Entonces, como yo estaba como siempre calambrada con eso, entonces yo fui, y eso es como una tecnología en teología, digamos que sea la cosa. Pero cuando yo fui a estudiar en la UPB era para poder contravertir todas las cosas del Señor. O sea, yo pienso que yo no puedo criticar lo que no conozco. Entonces, para poder criticar, debía conocer, y entonces estudié con ellas allá. De alguna manera te considerabas atea. Sí, es que todos los punqueros nos consideramos ateos. Claro. Porque pensamos, si no vamos a creer en algo bueno, ¿para qué vamos a creer en algo malo? Entonces no creamos en nada. Es una posición bastante anarquista la cosa. Entonces a los 23 años terminé mi curso de teología y tal, para poder criticar y para poder tener conocimiento de eso. Todo ese tiempo yo pensaba en el Señor. Todo ese tiempo sabía que Él estaba, pero no estaba solamente acá. Sí, hay una frase que dice, lo que más me molesta de los ateos es que hablan mucho de Dios. Exactamente. Entonces, todo ese tiempo yo sabía que el Señor estaba, y así pasaron infinidad de años. Curiosamente, yo me topaba con clientes cristianos. Tuve unos clientes de una litografía que eran pero así súper cristianos, y después vinieron los de la zapatería que también eran cristianos. Entonces nos rodeaba pues como gente así, pero yo no les copiaba ni un poquitico. Y después de que me divorcié, que fue como volver a empezar, pues quedé así como así planita, y después tuve que volver a empezar. Me tocó volver a empezar como de cero. Entonces, aunque yo en mi soberbia pues y en mi orgullo y en mi inteligencia no lo podía reconocer, yo sí sabía que necesitaba al Señor. Por ejemplo, a mis hijos yo los eduqué totalmente sin religión. Los abuelos de mis hijos son testigos de Jehová. Entonces ellos son muy apegados a su religión, y mi mamá y mi familia son muy católicos, pero yo no era ni de un bando ni del otro, sino que a ellos los eduqué sin ningún tipo de apego religioso, ni de ninguna cosa religiosa, ni nada. Pero tampoco los enseñé a que fueran punqueros, ni a que fueran metaleros, ni nada. Simplemente me sobrevivieron. Esa es la palabra correcta, me sobrevivieron. Entonces yo tenía como esa necesidad profunda, pero yo no tenía como una excusa para decirle a ellos, ay, bueno, vamos caminando por la calle, ay, aquí hay una iglesia, ay, entremos a esta iglesia. No, yo no tenía pues como, mi soberbia no me lo permitía. Así que el Señor usó un instrumento muy charro, salido de foco, que fue que yo tenía unos clientes que son los de la zapatería, y mi cliente de la zapatería, que es tanto más rayado que yo, tenía un montón de enredos. Entonces yo, burlándome, le dije, no, es más fácil de que yo vaya a su congregación a que usted cuadre el enredo que tiene. Entonces me dijo, listo, apostemos que yo sí soy capaz de arreglar mi enredo, y entonces usted va a tener que venir a mi congregación. Así que hicimos esa apuesta. ¿Y cuál era la apuesta? La apuesta era... ¿Tú tenías que hacer qué? Él ir a la congregación. Iba a pagar 6 meses seguidos bien algo que tenía que organizar, y que luego yo iba a ir 6 veces a la congregación. Seguidas a la congregación. Entonces, por 6 meses él estuvo pagando muy juicioso el asunto y organizando muy juicioso el asunto. ¿Arrancaste a ir a la iglesia? Entonces yo empecé 6 meses de preparación para poder ir, aunque yo sabía en mi corazón que eso debía de ser así, pero bueno. Y cuando él terminó esos 6 meses de pagar, entonces yo fui 6 veces a la congregación. Entonces fui a la congregación. Entonces mi hermana... ¿Y fuiste la primera vez y qué pasó?
No, fue súper charro porque, bueno, yo iba con una perfecta excusa delante de mis hijos, por ejemplo. ¿Fuiste con tus hijos? Sí, y con mi hermana. Mi hermana también le gusta y ya había escuchado al Señor antes, pues había conocido al Señor de antes, pero estaba muy, muy alejada. Entonces mi hermana fue conmigo pues a darme apoyo moral. Ayudarte a cumplir la promesa. Sí. Así que nosotros fuimos y nos sentamos por allá en un rinconcito y tal, y yo veía a la gente ahí bailando y yo, no, qué locos. No, yo que pensaba que era loca. Pero resulta que como yo ya había leído la Biblia y había estudiado y todo eso, pues la palabra no era ajena para mí. Solo que estaba aquí en mi cabeza. Yo no la había creído ni la había procesado en el corazón. Entonces fuimos las 6 veces. Y a la 6ª vez, yo le dije a mis hijos, bueno muchachos, ya cumplimos la promesa, pues ya cumplimos la apuesta, ya estamos listos. Ustedes me dirán, si ustedes quieren volver, volvemos. Y si no, pues yo ya cumplí. Entonces mi hijo mayor me dijo, no, a mí me parece bacano, yo quiero que volvamos. Y eso fue hace 9 años. ¿9 años? Eso fue hace 9 años. Qué maravilla, qué maravilla. Entonces, todo y empezaste a conocer a Cristo, recibiste a Cristo. Le tuve que empezar a creer primero. O sea, había mucho conocimiento y me daba cuenta porque nos metimos en un estudio bíblico que era los sábados y yo me daba cuenta, o sea, las personas cuando nos ven, o sea, cuando lo ven a uno así vestido de negro y tal, piensan que uno nunca ha abierto la Biblia y que no sabe dónde queda. Y que es lo más parecido al diablo que hay. Sí, pero realmente sí tenía mucho conocimiento, me di cuenta, pero me di cuenta que no lo conocía a él y que no tenía un problema. Pensaba, en mi juventud estaba enojada porque tenía un problema con el Señor. Me di cuenta que no era un problema con el Señor, sino un problema con la religión. O sea, lo que me vendía la religión era totalmente contrario a lo que conociste de Cristo. A lo que conocí de Jesús. Wow. O sea, cuando yo entiendo que no se trata de Dios, sino de Jesús, entonces toda esa perspectiva cambia en la vida. Pero eso no quiere decir que en estos 9 años yo no haya pasado por ninguna etapa difícil, no, porque desde el principio él me dio unas pautas, pero yo no las quería coger. Yo quería, o sea, yo soy una persona muy testaruda y obcecada, y eso el Señor lo ha ido, todavía le falta, pero ahí vamos. Pero al principio yo no quería, yo quería seguir poniéndome las botas, yo quería seguir vistiéndome de negro, y aunque la apariencia exterior no dice nada de nosotros respecto a nuestra relación con el Señor, pues eso sí era muy influyente para mí. O sea, yo seguía atada como a mí, por lo a que la significaba música. En el pasado para ti. Fue muy tesa porque, por ejemplo, la música es muy importante para mi vida, mucho, muy importante. Entonces al principio yo pensaba, no, pues si hay vallenatos cristianos, pues si hay rock cristiano, pues si hay reggaetón cristiano. Entonces yo buscaba punk cristiano y escuchaba y ni era punk ni era cristiano. Entonces eso me llevó a una gran desilusión porque no encontraba que no era eso. Pero yo quería seguir como en cierta forma de ese círculo. Y eso con el tiempo se volvió como en una especie de desobediencia, de rebelión muy grande con el Señor. Y debido a eso, a que yo no era consciente o no quería aceptar lo que el Señor me estaba proponiendo, pues eso me hizo que me devolviera y me devolviera de una forma tan impresionante que lo poquito que avancé, lo retrocedí. Entonces, nosotros estuvimos en esta congregación un tiempo donde aprendimos y confirmamos cantidades exorbitantes de palabra, sobre todo mi hijo y yo. Y luego de eso ya como que nos estancamos porque nos fuimos a otra congregación donde aprendimos mucho sobre la amistad y sobre muchas cosas, pero nos estancamos con el Señor. Entonces eso me hizo que me devolviera hasta que llegué a un punto en el que ya estaba tan en el fondo
que me tocó decirle al Señor, no, Señor, ¿sabe qué? Está bien, le voy a obedecer. Antes yo no le quería obedecer, porque lo que Él me había dado como una promesa, yo lo había tomado como una orden, y esa orden yo no la quería recibir, esa orden yo no la quería ejecutar, yo no quería obedecer eso. Pero el día que por fin decidí obedecer, pero ya estaba literal casi que muerta, física y espiritualmente casi, cuando decidí obedecerla y entonces tomar las decisiones verdaderamente que tenía que tomar, pues el cambio sí se notó radicalmente. Entonces tuvimos que tomar algunos correctivos, regresar a donde tenía que regresar, hablar con el que tenía que hablar, y todas esas cosas, esos pequeños pasos de obediencia fueron los que hicieron que yo pudiera de verdad entender de qué se trataba todo el asunto con el Señor. Antes de eso yo seguía unas normas, conocía mucha palabra, pero igual no era suficiente porque no era. Lo que más te gusta de la vida de Cristo? Lo que más me gusta de la vida de Cristo. Y disfrutas después de haberlo conocido. Bueno, la música es importante. Entonces he aprendido a escucharlo y a hablarle mucho a través de la música. La adoración es muy importante para mí. Puede que no sirva para nada. No hablo en lenguas, no tengo poderes sobrenaturales como otros. Aunque sé mucha palabra y me gusta mucho enseñar. Sí, así es. Si a mí me ponen conversa del Señor, yo les hablo del Señor. La palabra profética más segura. Soy muy apegada pues a la palabra. De hecho, lo que les contaba, fui ratón de biblioteca muchos años y leí muchos libros por mucho tiempo. Pero un día decidí que ya no iba a leer más libros, sino solo la palabra. Entonces eso constantemente soy edificada en eso. Pero lo que más disfruto en realidad sí es la adoración. Y les digo que dejar el punk para escuchar al Señor fue una cosa... Cambio dramático. De loco, sí. Sí, claro. Por ejemplo, yo tenía en el celular 1000 canciones. Entonces, 1000 canciones de punk. Cuando empecé a escuchar acá las alabanzas en la iglesia, entonces empezaba a anotar pues como las letras, iba y después las buscaba a ver esta canción y bueno, las iba grabando. Entonces fui sacando canciones de punk y luego metiéndole canciones del Señor. Entonces era muy charro porque sonaba así, una así toda loca, y luego Paul Wilbur. Y después hasta que un día el Espíritu Santo me exhortó en el carro y me dijo, ¿qué hubo? O sea, ¿sí entendés lo que escuchas? Tremendo. ¿Sí entiendes lo que estás escuchando? Y algo que aprendí de la música del punk. La música es fundamental en la vida de los seres humanos. Entonces, algo que aprendí del punk era que había que escuchar bien lo que se estaba escuchando, porque en el punk hay grupos racistas, hay grupos comunistas, hay grupos anarquistas, hay de todo. Entonces todas las letras no son definitivamente para escuchar. Entonces eso me enseñó el Espíritu ese día. Y si usted sí entiende lo que está escuchando, entonces ya yo me fui toda conmovida y borré todas las canciones de punk y ya solo escuché música cristiana. Pero no crean que fue fácil, fue muy difícil, porque era como torturar a mi espíritu, era torturarlo con la palabra. Y así fue como empecé. Y todo eso, pues, si lo veo desde ahora así con esta perspectiva, pues veo a mis hijos y los veo a ellos que también conocen del Señor, que son personas que no tuvieron que pasar por lo que yo pasé ni nada de eso. Y si yo fuera a resumir como en una palabra, como todo este caminar hasta ahora, yo lo tendría que resumir en una palabra que se llama obediencia. Obediencia. Porque si yo a los 12 años, cuando leí la primera vez, hubiera obedecido, tal vez no hubiera pasado por un montón de cosas. Si a los 22 años hubiera obedecido, no hubiera pasado por otro montón de cosas. Aunque pienso que el Señor
en esa película, en ese guión de película que escribió de mi vida desde el principio, Lleva todo. él tenía toda Está la ahí. cuenta, y al final la persona que soy es gracias a eso que fui antes, y lo que soy ahora es porque él siempre desde el principio tenía estado su ahí. mano puesta. Pero en este último tiempo, cuando pienso que si hubiera obedecido cuando él me pidió que le obedeciera, pues no hubiera pasado por tantas cosas malucas. Pero ahora yo sí puedo dar entonces testimonio de eso, de que sí obedece, él es fiel y justo en todo, absolutamente todo lo que les ha prometido. Qué interesante, ¿no? Porque todo fue como una apuesta, ¿no? Ella con el ánimo de que su cliente organizara unas cosas, y el cliente con el ánimo de que ella conociera de Cristo, porque seguramente pensó que no iba a aceptar ese reto, y resulta que sí. Y la forma en que conoció a Cristo con sus hijos es algo muy interesante. Diego también ha ido conociendo de Cristo. Y finalmente, ¿qué mensaje le dejarías de fe a la gente que nos ve? Bueno, el Señor, cuando estaba pasando por la etapa más oscura dentro de estos años, incluso conociéndole, me dijo una vez: la promesa que te di, agárrala, aprópiate de ella. La orden, lo que te dije que hicieras, hazlo. Lo que yo te estoy dando, no te lo va a dar otra persona ni otra situación. Así que obedezcan. Es que la palabra obediencia suena muy fácil cuando se dice, pero es difícil, porque las personas siempre piensan que obedecer es obedecer cosas grandes, y resulta que es pequeños pasos de obediencia. Qué bueno. Y esos pequeños pasos de obediencia son los que nos llevan a encontrarnos con una plenitud inesperada en el Señor. Qué maravilla. O sea, la sorpresa que uno se lleva al obedecer, la sorpresa que se lleva es inmensamente grande y poderosa. Y eso fue lo que me pasó a mí. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios, y que el Espíritu Santo haya hablado a sus corazones, de un testimonio de cómo fue transformando muchas cosas el Señor en la vida de Neida, y de la misma manera que pudo afianzar su fe y conocer personalmente a Jesús. Vamos a invitar a que nos acompañe a orar. Espíritu Santo, toca los corazones, y que mucha gente pueda aceptar el reto de acercarse seguramente a una iglesia, porque normalmente o tradicionalmente una iglesia es el lugar donde se habla de ti. Que acepte ese reto de acercarse, de buscarte en especial, o seguro de buscarte en sus hogares, de abrir las puertas y aceptarte. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, joven. De Dios nada. te bendiga mucho, y chao, chao. Que hayan disfrutado este tiempo.